noches. Espero que todos se encuentren bien. Vamos a leer una palabra en el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 27. Dice: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bien, hoy quiero compartir con esta palabra como base acerca de escuchar y obedecer a la palabra de Dios. La importancia de ambas, a Dios dándome la gracia, ¿no?, de poder compartir este tema. Bien, hermanos, ustedes han escuchado la importancia ya muchas veces a la que siempre se llama de ir y escuchar la palabra de Dios. Aquí en la iglesia, algunos hermanos en línea, algunas veces se complican, no pueden participar, otros viven en otros países y así, cada uno busca escuchar la palabra de Dios y busca llenar su corazón de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para conocer la voluntad de Dios, para reflejar su corazón delante de la palabra de Dios, para arrepentirse, ordenar nuestros caminos, para ser instruidos por la palabra, para conocer cuál es el propósito de Dios, para tener consuelo, para tener paz, para tener gracia y gozo, alegría. También muchas veces nos causa tristeza, nos causa quebrantamiento en nuestro corazón cuando vemos que necesitamos arrepentirnos de algún camino en el que estamos andando. La palabra nos instruye de todas las maneras posibles para que nuestra alma se alinee a la voluntad de Dios y nosotros podamos darle honra y gloria en todo lo que hacemos, en todo. Y por eso todos nosotros vamos delante de la palabra a escucharla. Pero aquí habla de dos tipos de personas y cómo nosotros debemos de entender la diferencia. Por eso el versículo 22 dice: vamos a analizarlo desde el principio, que todo es importante. El versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí habla de la justicia de Dios. Dios
el día de la actividad, yo compartía con las personas que ese día habían ido por primera vez o tienen ya pocas semanas viniendo a la iglesia. Y yo les compartí y le preguntaba y le decía, ustedes han escuchado que Dios es santo, ¿verdad? Y ellos me decían, sí, ¿y qué significa santo? Ah, bueno, alguno contestaba, sí, una persona que hace el bien siempre. Ah, muy bien, muy bien. Entonces Dios hace el bien siempre. Dios es justo, Dios es bueno, Dios es perfecto, Dios es santo, ¿entienden? Sí. ¿Y nosotros somos santos? Bueno, así como que divariaban. A veces hacemos cosas buenas, a veces malas, pero una persona santa, Dios que es santo, a veces hace la cosa buena y a veces hace cosas malas. No, Dios es santo. Nosotros no somos santos. Entonces, la justicia, cuando aquí habla de la justicia de Dios, habla de la santidad de Dios, de su bondad, de su perfección. Y dice que nuestra ira no obra conforme a la justicia de Dios. O sea, no se complementan, sino son totalmente divorciadas de la justicia de Dios. Las obras de la fe no tienen nada que ver con nuestra ira, así dice la palabra. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Miren cómo dice la palabra, dice, desechando toda malicia, inmundicia, es decir, ira, enojo, no solo eso, sino adulterio, cualquier otra forma de pecado, incluso la incredulidad delante de Dios. Señor, ¿por qué tú estás haciendo esto? Yo no me siento bien, no me siento tranquilo, siento que tú estás siendo injusto conmigo. Toda forma de pecado, porque eso también es pecado, toda forma de pecado, dice la palabra, nosotros tenemos que desecharla. ¿Cómo? Recibiendo con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Qué interesante cómo utiliza ese término, la palabra implantada. Es como que ya la palabra está allí. Ya nosotros hemos escuchado la palabra. Y nosotros ahora no solamente debemos dice la palabra, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Yo tengo que recibir la palabra para poder negar toda clase de malicia e inmundicia que también quiere salir de mí. Entonces yo quiero dejar lo mal hecho, yo quiero dejar el adulterio, entonces yo tengo que aceptar la palabra de Dios en mi corazón. La palabra que ya yo he escuchado. Yo tengo que vivir en esa palabra. Por eso dice el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Quiere decir que si una persona escucha mucho la palabra, eso no significa que esa persona sea muy espiritual. Cuando hablamos de una persona espiritual, hablamos de una persona que escucha mucho la palabra, pero que hace mucho, que vive en la palabra de Dios. Incluso yo llegaría más lejos. Aunque no escucha, vamos a decir, mucho, porque hay personas que escuchan mucho la palabra de Dios. O sea, muchísimo. Pero solamente escuchan, pero no hacen. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Sí, aléjese de toda malicia, yendo a la palabra de Dios, pero no solamente la oiga, sino obedezca a la palabra de Dios que está escuchando. Obedezca, acéptela. Si no, entonces, si no nos convertimos en hacedores de la palabra, entonces dice la palabra, nos estamos engañando a nosotros mismos.
Como dice la palabra, el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El corazón busca engañarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo lo hace? El versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Es como usted va al espejo. ¿Qué es lo que usted ve en el espejo? Su sí mismo, ¿sí o no? Ah, mira, eso es lo que yo soy. Yo soy esta persona, este es mi cabello, este es mi nariz, estos son mis ojos, esto es lo que yo soy. Fin. Y por eso dice, considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y luego va y luego olvida cómo era. Dice, luego se va y luego olvida todo lo que vio en un espejo. Pero miren la diferencia ahora de la persona que ve hacia otro lugar. El versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿A dónde tenemos que mirar? ¿Al espejo o a la palabra de Dios? A la palabra de Dios. Dice, debemos de ver en la palabra de Dios quiénes somos delante de Dios. ¿Entienden eso? Yo me veo en un espejo, yo veo lo que yo creo que soy. ¿Entienden? Yo veo lo que en mi mente me dice que yo soy. Eso es lo que yo veo. Pero cuando yo veo en la palabra de Dios, yo no veo lo que mi mente me dice que yo soy, yo veo lo que Dios dice que yo soy. Y eso me transforma, pero verme en un espejo no me transforma. Me deja igual. Además, cuando me veo en el espejo, dice la característica, ve y luego se va y se olvida de cómo era. Pero el que ve en la palabra, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, otra vez, sino que engaña su corazón. Es como que nosotros estamos haciendo mal, pero no lo podemos ver, porque nuestro corazón nos está engañando. Tú no estás haciendo mal, dice el corazón. Pero cuando vemos la palabra de Dios, no, la palabra de Dios no nos habla conforme a nuestro corazón. La palabra de Dios nos habla conforme al corazón de Dios. Entonces la palabra de Dios sí nos confronta y nos dice, no, estás mal, estás mal. Pero mi corazón me dice, no, tú estás bien. Entonces son dos lugares a donde mirarnos. Para crecer en la fe tenemos que siempre mirar en la palabra de Dios y considerarnos a nosotros mismos, perseverar en la palabra, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra de Dios. ¿Qué significa oidor olvidadizo? Es una persona que ve en la palabra, medita en la palabra, recuerda la palabra, pero cuando va a poner en práctica lo que ha leído, su corazón le engaña y continuamente cae en el pecado. ¿Por qué? Porque olvida la palabra de Dios, olvida la ley de Dios, olvida el mandamiento de Dios. Por eso dice, si engaña su corazón, la religión de tal es vana.
La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, en resumen, hacer el bien y no mancharse del mal que hacen todos, sino vivir haciendo el bien que manda el Señor, que solo hace el cristiano por el poder de Dios. Entonces la palabra claramente aquí en Santiago nos llama a oír la palabra, pero más importante, llevar a la práctica lo que hemos escuchado. Ahora yo no quiero poner, porque esto incluso es acusatorio para mí, que estoy predicando sobre esto. O sea, esto también me confronta a mí en mi camino, en mi vida, en mi corazón, en mi pensamiento. A mí que estoy predicándole a ustedes sobre esto. Esta palabra me confronta. Cristian, ¿cómo vives? ¿Cuál es tu camino? ¿Qué haces? Pero eso es lo que nosotros debemos de recibir cada vez que leemos la palabra. La gracia de Dios, el juicio de Dios, el amor de Dios, todo es parte de esa obra de Dios que Él está haciendo con nosotros. Todo forma parte: el dolor, las tribulaciones, el gozo, la alegría, las situaciones. Todo forma parte de la obra de Dios para que nuestra alma sea salva. Pero siempre nosotros tenemos que vivir meditando. ¿Cómo estoy yo caminando conforme a la palabra de Dios? Pero la Biblia dice que nadie puede creer si primero no escucha. Y nadie puede escuchar si nadie le enseña. Entonces, por eso la importancia de venir a la iglesia y escuchar la palabra. Pero también muy importante de tener comunión con Dios diariamente leyendo la Biblia y orando a Dios. Si nosotros no tenemos una vida de oración, si nosotros no practicamos el conocer a Dios y a la palabra de Dios día a día, entonces, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? Si solamente nosotros oramos cuando estamos al lado de otra persona, si solamente leemos la Biblia cuando estamos aquí en la iglesia, entonces hay que tener cuidado porque estamos siendo muy tentados a vivir como cristianos delante de otros cristianos y a dejar de vivir como cristianos cuando otros cristianos no están allí. Continuamente podemos ser tentados por tener ese corazón. Usted no ha escuchado que Dios se agrada de lo que los otros hombres no ven. De que si usted va a ofrendar, dice la palabra, que no sepa su mano izquierda lo que sabe su mano derecha. De que cuando usted va a ayunar, usted se pone su mejor vestido y su mejor ropa para que los hombres ni siquiera se den cuenta de que usted está ayunando, sino que Dios, que ve en lo secreto, conozca esto y le bendiga. Pero si nosotros estamos buscando la gloria de los hombres para que los hombres nos vean, entonces Dios no nos dará bendiciones en nuestra vida. Dios no nos dará ni siquiera entendimiento para entender la palabra de Dios. Hermanos, todo tenemos que ponerlo bajo la mano de Dios. Todo. Usted va a leer la Biblia, ore a Dios para que usted pueda entender la Biblia. Usted va a ir a la iglesia, ore a Dios para que usted pueda entender la palabra que se predique ese día. Usted va a aconsejar a un hermano, ore a Dios para ganar a ese hermano. Usted va a hacer cualquier servicio en su trabajo. Usted va a hacer cualquier servicio en donde quiera que usted vaya. Ore a Dios para que Dios le guíe y le dé su gracia. Porque nosotros somos siervos de Dios y para el Señor vivimos. No esperemos a pasar todo el día viviendo bajo nuestro orden, bajo nuestra norma, bajo nuestras condiciones y después decir en la noche, Señor, Señor,
Gracias por guiarme. Pero muchas veces somos nosotros los que guiamos el día entero. Entonces, por eso la importancia de nosotros meditar en el Señor cada día. Y 100% dando honra al Señor, leyendo la Biblia, porque eso es dar honra al Señor, y orando. Dando honra al Señor, el Señor nos guiará en todos los aspectos de nuestra vida. Miren lo que dice en Salmos 32:8. Salmos 32:8 dice: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. La palabra de Dios nos dice que quien nos hace entender es Dios. Otra vez digo, quien nos hace entender las cosas es Dios. Sin la gracia de Dios, nosotros no tenemos entendimiento de nada. Y dice también, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios ve nuestro camino y Dios también es el que nos enseña el camino en el cual debemos andar. Ustedes han escuchado que que una de las cosas más importantes es conocer la voluntad de Dios. Para que conociendo la voluntad de Dios, entonces caminando según su voluntad, Él nos ayudará en todo, ¿sí o no? Eso lo hemos escuchado muchas veces. ¿Y quién nos enseña cuál es su voluntad? ¿Nuestro corazón? ¿Es un espejo? No. La palabra de Dios nos enseña cuál es su voluntad. Él mismo nos enseña cuál es su voluntad. Él nos hace entender. Entonces, hermano, cuando usted necesite guía, que es siempre, ore a Dios para que Él le guíe. No ore a Dios pensando, Señor, dame, ya, ya no tengo fuerza, Señor. Señor, dame fuerza. Así hay que orar a Dios. Señor, yo no tengo entendimiento. Dame, Señor, entendimiento. Así hay que orar a Dios. Señor, yo no sé qué camino escoger. Mi corazón está muy atormentado, muy difícil, muy complicado. Señor, permíteme conocer tus caminos. 100% el Señor dará a conocer sus caminos. En fe, viva en fe. Pero si nosotros no hacemos, no es ese, porque lo que genera ese corazón de buscar en Dios cada cosa es nosotros dejar de depender de nosotros mismos. Nosotros de dejar nuestra fuerza, nuestro instinto, nuestros pensamientos, nosotros de entender que sin Dios estamos fracasados. Como dice la Biblia, sin Dios no soy nada, nada soy, no tengo nada. Soy como un barco que está, como dice, sin timón, a la deriva. Si usted no tiene timón, usted va a izquierda, derecha, donde usted quiera. No donde usted quiera, donde las olas quieran. Entonces, pero nuestro timón es Cristo, es la palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos de aprender a entender que la razón por la cual nosotros no tenemos una relación personal con Dios diariamente, nosotros no oramos lo suficiente, nosotros no leemos la Biblia lo suficiente, es porque nosotros continuamente queremos depender de nuestra propia fuerza y de nuestra propia sabiduría y de nuestra propia inteligencia. Es porque nosotros somos nuestro propio Dios. Por eso no le tenemos que orar a otro Dios. Entonces, en eso es que nosotros tenemos que arrepentirnos. Porque nosotros queremos que Cristo viva en nosotros, no nosotros. Yo no quiero que Cristian viva. Pero cuando yo no busco al Señor, es porque yo quiero que Cristian viva. ¿Entienden?
Cuando yo no busco la gracia de Dios, cuando yo no voy a donde el Señor, es porque yo quiero que Cristian viva. Usted puede decir una cosa, pero estar practicando otra. Y por eso es que la Biblia enseña, nuestro corazón nos está engañando. Y si vivimos así, nuestra fe es vana. Y cuando el Señor nos vaya a practicar su juicio delante de Dios, dice la palabra, que a todo el que haga mal, así se le juzgará. Y a todo el que haga bien en esta tierra, así se le juzgará. Y nosotros pensando, pero yo he hecho muchísimo bien, yo he hecho muchísimo bien. Y cuando vamos donde el Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Maldad, Señor? Sí, maldad. Tu corazón nunca estuvo conmigo, nunca me pidió entendimiento, nunca se apoyó en mí, siempre solamente en tu fuerza y en tu pensamiento nada más. Ese fue tu Dios toda tu vida. Por eso la palabra nos llama a oír y a obedecer. Y cuando vemos que nuestra obediencia no es plena delante del Señor, nos arrepentimos y cambiamos y buscamos de su gracia. Vamos a ver San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, 23. San Juan 14, 23. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Otra vez, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿En qué corazón está Cristo? ¿En qué corazón está Dios y Cristo haciendo morada? ¿Qué dice? Eso es lo primero, eso es lo primero. No hay una cosa sin otra. No es solamente en el que guarda su palabra, sino primero, el que me ama, guarda mi palabra. Entonces, ¿cuándo nosotros no amamos a Cristo? Cuando estamos demasiado, como dice el dominicano, aficiados de nosotros. Cuando yo estoy demasiado enamorado de mí mismo, yo no voy a donde Jesucristo. No veo su amor en mí, yo veo el amor que me produzco yo mismo. Como dice la Biblia, se apartaron de mí y fueron e hicieron cisternas rotas que no retienen agua. Nosotros nos apartamos de Dios porque no le amamos, pero no le amamos porque nosotros estamos embriagados de nosotros mismos, de nuestros placeres. Pero nosotros tenemos que entender que en Cristo Jesús hay más gozo y placer en nuestra vida que lo que sale de nuestro corazón es engaño. Y nosotros caemos en cuenta todos los días de esto que yo estoy diciendo. Todos los días lo vemos, pero se nos olvida. Todos los días vemos que nuestra fuerza no es suficiente, que nuestra inteligencia y sabiduría no es suficiente, que nosotros no podemos mantenernos a nosotros mismos, que en nuestro corazón no hay nada sin Dios. Y al otro día volvemos y caemos en el mismo error de no buscar al Señor pensando, hoy sí tendré suficiente fuerza y suficiente inteligencia y suficiente gozo y trabajaré lo suficiente para no depender del Señor. Eso es lo que dice nuestro corazón cuando no le buscamos a Él.
Es eso, no es otra cosa. Vamos a leer en San Mateo 23, versículo 27. San Mateo 23, versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e inequidad. Eso es lo que Cristo ve. Cristo ve el corazón. Yo el otro día conversaba con ustedes y les decía, hubo un momento en donde Cristo dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y todos dijeron, seré yo, Señor, seré yo, seré yo. Y yo le preguntaba, ¿por qué ellos se preguntaron si eran ellos y no pensaron, fulano, yo creo que es Judas que está allá. Yo creo que es Judas que Cristo está diciendo. Todo el mundo dijo, seré yo, seré yo, seré yo. Nadie dijo, Pedro, ven acá, Pedro. Yo creo que esa palabra fue para Judas. Sí, 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 sí. ¿Verdad que nadie, nadie hizo eso? Esa palabra que Jesucristo compartió hoy, esta noche, Judas, definitivamente. Tú lo ves como hace, como no hace. Nadie sabía. Nadie sabía. Cristo sabía y Dios sabía. Pero, ¿por qué? Porque Judas delante de los hombres era un santo, hijo de Dios. Pero delante de Dios era un ladrón, una persona que codiciaba ganancias deshonestas, una persona que vendería a su maestro por 30 monedas de plata porque amaba el dinero. Él era idólatra al dinero. Entonces, por fuera era un santo, pero por dentro, cuando Cristo lo veía, su Señor no era Cristo, su Señor era el dinero. Su Señor era el amor hacia sí mismo. Porque nosotros no solamente amamos el dinero. Nosotros amamos el dinero porque nos amamos a nosotros mismos. Por eso otra vez digo, porque somos nuestros propios dioses. Y entonces ya no nos amamos a Dios sobre todas las cosas, sino nos amamos a nosotros mismos sobre todas las cosas. Incluso sobre Cristo, como hizo Judas. Pero nadie sabía. Los fariseos y saduceos, antes de que llegara Jesucristo, esos eran los más buenos que había. Eran los santos más grandes que había. Y cuando llegó Jesucristo y empezó a decirle eso a los fariseos y los saduceos, estará volviendo loco. Pues esa gente se ve que viven y caminan bien, excepto cuando juzgaban a los demás. Habían algunos frutos de maldad en ellos que Cristo conocía. Entonces nosotros tenemos que aprender. Y no es para que veamos a los demás, es para que nos veamos a nosotros mismos, nuestro corazón. Cristian, delante de los hermanos, ¿qué tú eres? Delante de Dios, ¿qué tú eres? Del 1 al 10. Nos vamos a darnos puntos, ¿sí o no? Vamos a darnos puntos. Adán no quiere darse puntos. Porque al final lo que vale es cómo nosotros vivimos delante de Dios. Y eso se refleja delante de los hombres, no contrario. No vamos a vivir delante de los hombres para después entonces ver qué nos toca delante de Dios. No es así. San Mateo 23, 23, ahí cerca. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el enebro y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Miren qué es lo que pasa con los fariseos y los saduceos. Ellos están tan sumergidos
en tradiciones de hombre, en algunos mandamientos más que otros, que se les olvida que la ley lo que hace es llevarlos ¿a qué? A la justicia, a la misericordia y a la fe. Porque la ley lleva a una persona a tener misericordia. Cuando usted lee la ley, usted se da cuenta de que usted es pecador, una persona horrible delante de Dios. Ah, yo leo la ley. Señor, de 0 a 10 delante de ti, yo soy un -10. Cuando veo la ley, no matarás, no adulterarás, no te enojarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás lo ajeno, empezando por el burro de vecino. Hoy día la gente no tiene burro. Usted le codicia una plancha a una gente, ya, pecador. Entonces, cuando la Biblia dice en Santiago 2, aunque usted obedezca toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Usted automáticamente cuando lee la Biblia se da cuenta de que usted es polvo de la tierra y que si Dios tuvo misericordia de usted, verdaderamente fue misericordia. Cuando usted entiende eso, usted no juzga al otro, usted tiene misericordia del otro, ¿entiende? Usted tiene misericordia del otro. Porque usted se entiende que Dios está teniendo misericordia de usted también. Usted busca en sí la justicia de Dios. Usted busca, no es que la buscamos, es que la vemos, la palpamos. Cuando usted se da cuenta de que usted es horrible y usted ve que del otro lado Dios es santo, usted ve la justicia de Dios. Por eso podemos ver la justicia, la misericordia y la fe. La fe en hombres que por la fe fueron salvos. La fe, al ver esa oscuridad de nosotros, también vemos la promesa y tenemos fe en la promesa y somos salvos por la promesa de Dios en Jesucristo, nuestro Salvador. Pero el que cuando ve la ley, lo que hace es que se cree bueno, ya no puede ver la justicia de Dios porque Él es bueno, igual justo como Dios. Ya no puede tener misericordia del otro porque de Él nadie necesita tener misericordia porque Él todas sus obras la hace bien. Y tampoco recurre a la fe salvadora porque Él no necesita la fe salvadora porque por la ley ya Él es salvo por todas las buenas obras que hace. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia y la Biblia no nos confronta, y solamente hace que nosotros nos llenemos de nosotros mismos, hay que cambiar porque ese no es el corazón de Dios ni la voluntad de Dios. Vamos a leer una última palabra en San Lucas 10:40. San Lucas 10:40 al 42. Desde el versículo 38. Solo un pequeño análisis de esta palabra. San Lucas 10:38 dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Usted sabe cuál fue la parte que escogió María? La parte que escogió María fue
enamorarse de Jesucristo. La parte que escogió María fue morir a sí misma para amar a Jesucristo. Ella vio en sí misma que su sabiduría, fuerza, prudencia, todo, ella le faltaba todo eso y ella necesitaba de Cristo todas estas cosas. Por eso ella oía la palabra de Cristo atentamente. Pero cuando nosotros estamos muy llenos de nuestra obra y de nuestro pensamiento, nosotros nos concentramos en cosas que se nos serán quitadas, como dice la Biblia. Lo que María ha elegido no le será quitado. Lo que Marta ha elegido sí le será quitado. Pero siempre tenemos que pensar en una cosa. El problema de los fariseos y los saduceos era que ellos olvidaron la justicia, la misericordia y la fe y se fueron a hacer las otras cosas, las obras de la ley. Y Cristo le dice, porque esto era necesario sin dejar de hacer lo otro. Y ahí voy a hacer un stop. Lo que Cristo está diciendo, que el producto de conocer la justicia de Dios, de tener misericordia en el corazón hacia los demás, de tener fe en las promesas de Dios, es cumplir la ley de Dios. ¿Entienden esa parte? Otra vez. La persona que tiene fe en las promesas de Dios, que ve la justicia de Dios, que ve la falta de sí mismo y que tiene misericordia en su corazón, esa persona, el fruto, las obras de esa persona, ¿saben cuáles van a ser? Cumplir la ley de Dios, cumplir los mandamientos de Dios y la palabra de Dios. ¿Tiene fe? Sus obras serán buenas. ¿Tiene misericordia? Sus obras serán buenas. ¿Conoce la justicia? Sus obras serán buenas. Pero ¿qué hacían los fariseos? Ellos querían limpiar su corazón y sus obras sin Dios. ¿Entienden? Sin amor a Dios. Sin gozo en Dios, sin la promesa, sin la fe, sin la misericordia, sin la justicia. Sí, debemos obedecer a la palabra de Dios por amor a Cristo, quien ya nos ama. Pero si nosotros no podemos ver el amor de Cristo, no, el obedecer nuestro será ficticio, ¿entienden? Será apariencia, pero en el corazón no hay amor de Cristo. ¿Entienden? ¿Entienden esa parte? Marta fue ella que recibió a Cristo en su casa. ¿Entienden? Fue ella que lo recibió. Ven a Jesucristo. Y cuando Jesucristo empezó a compartir la palabra, ella estaba preparando como para servir a quién, para servir a quién, a su invitado, a su invitado. Su trabajo no estaba mal. Pero Cristo dijo, ahora es muy importante, ¿qué cosa? Lo que no se te será quitado. Porque el alimento de Jesucristo no era la comida. Él decía que el alimento suyo era predicar la palabra a los demás. No solamente Jesucristo, sino todos los siervos de Dios se sienten felices con esto. Entonces, hermanos, nosotros sí debemos de escuchar bien la palabra de Dios. Debemos de anotar, chequear nuestros corazones. Pero muy importante, debemos ver nuestros frutos delante de Dios. Y de ellos debemos de arrepentirnos. De los que otros conocen, pero también de los que solamente nosotros conocemos. Pero sí tiene que haber mucha buena comunicación, buena comunión entre nosotros.
para que demos siempre honra a Dios y que sea Él quien enderece nuestras sendas y nuestros caminos para percatarnos de las cosas importantes en nuestras vidas. No es que Marta no debía de servir. Ella primero debía de recibir lo que no le sería quitado y después puede servir. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Sin el amor de Cristo en nuestro corazón, nuestro servicio no es para Dios, es para nosotros mismos. Es fruto del amor hacia nosotros mismos que viene ese servicio. Pero si el amor de Cristo está en nuestro corazón, el servicio sale fruto del amor que hay en nosotros, de Él en nosotros. Por eso yo le decía a los hermanos ese día que es todo un proceso. El hombre busca a Dios cuando sabe que está sin Dios. Como Adán y Eva, ¿no? Cuando ellos pecaron, Dios los sacó del Edén. Ellos no se quedaron ahí con Dios. Y yo les explicaba, pero el hombre no busca a Dios si primero no conoce que le necesita. Si primero no conoce que tiene que arrepentirse para ir a donde Dios, porque fue él que pecó en primer lugar. Entonces, en nuestra vida, la gracia de Dios consiste en usted revisar su camino, pedir perdón al Señor, que ya le perdonó, pero como dice Primera de Pedro, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y vamos a donde el Señor pidiendo su gracia para que enderece nuestros corazones y caminos y que mañana, entonces, nosotros no caigamos otra vez en la desobediencia de nuestros propios corazones. Señor, ya tuviste, ya yo vi lo que yo puedo ser. Ya tú lo conocías, pero ya yo vi lo que yo puedo ser. Señor, te pido tu gracia y tu misericordia para yo no ser más así, sino ser como Cristo en mi corazón, en mi palabra y en todo mi ser. Esa es la batalla que llevamos todos nosotros en nuestro corazón, día a día. Pero todo eso es posible. El obedecer a la palabra, todo es posible por la gracia de Dios y por el poder de Dios. Antes de conocer a Cristo, antes de aceptar a Cristo, todo era por nuestra propia fuerza y determinación. Ahora es por el Espíritu Santo y por el poder de Dios. Ahora sí se puede lograr cualquier cosa. Para honra de Dios, todo podemos transformarnos y cambiarnos en el Señor para ser dignos de su amor. Y que cuando nosotros estemos frente a Él, sí, no perfeccionados en todas nuestras obras 100%. Ni siquiera Pablo creía que él 100% había sido completamente limpio. Él decía, yo no tengo conciencia de que yo estoy haciendo mal, pero al final el que juzga todas las cosas es Dios. Es decir, yo creo que soy limpio, pero el Señor sabe. El Señor sabe. Él me juzgará a mí y a todos. Por eso busquemos ser limpios para el Señor. Busquemos la santidad, busquemos el obedecer la palabra por amor al Señor. Pero cultivemos y veamos y reconozcamos y comprendamos. Hay que pedirle a Dios esto, conocer el amor de Dios. Último ejemplo es que a veces nosotros no tenemos en la cabeza la falsa idea de que como ya yo recibí a Cristo, ya yo conozco a Cristo, yo conozco a Dios, yo conozco el amor de Cristo, yo conozco el amor de Dios. Eso es triste porque no es así. Nosotros vamos conociendo esto cada día más por la gracia de Dios.
Y un ejemplo de esto es como cuando nosotros somos niños y a un niño le preguntan, ¿tú amas a tu papá? Sí. ¿Lo amas mucho? Sí, mucho, mucho, mucho. Y tú ves que el niño le regala cartica de corazón a su papá y a su mamá. Pero el niño no conoce cuánto su papá le ama todavía. No conoce. Él va conociendo poco a poco, poco a poco. Llega a una edad más adulta y conoce cada vez más, ¿sí o no? Yo estoy hablando de cosas reales. Conocemos o no conocemos más el amor de nuestro padre, de nuestra madre. Lo vamos conociendo más la anchura de ese gran amor. Tenemos hijos, conocemos más. Los hijos van creciendo. Oh my God, mi padre, mi madre verdaderamente me amaron mucho. Porque yo soy el tercer hijo y yo no he llegado a tercer hijo todavía. Y no creo que llegue hasta ahí. ¿Entonces entiendes? Y yo soy el tercero en una situación de vida en el pasado que era más complicada de vivir. ¿Usted entiende? Cada vez vamos conociendo, conociendo. Al final se va nuestra mamá y nuestro papá. Y todavía seguimos conociendo lo grande del amor de ellos, ¿sí o no? Se fueron de la tierra, ya no nos dan abrazos, ya no están con nosotros y todavía seguimos conociendo, conociendo. Dios mío, cuánto me amó mi mamá y mi papá. Así es cuando conocemos el amor de Cristo y el amor de Dios. Y ese amor es el que nos transforma nuestra vida, no de manera artificial, como dice la Biblia. No ame, como dice, hipócritamente, como, o falsamente. Ajá, el amor sea sin fingimiento. Eso. Cuando nosotros amamos a otra persona sin el amor de Cristo en nosotros, es sin fingimiento, es fingido. Cuando nosotros amamos a otra persona por la misericordia que Cristo tiene con nosotros todos los días, ese es limpio, limpio, muy bueno. Y nosotros cada día lo conoceremos más. El pastor siempre dice, ahora que yo estoy envejeciendo y cada vez tengo menos fuerza, menos memoria, menos cualidades de mí mismo, yo veo más grandemente la misericordia y el amor de Dios por mí. Así funciona. A Dios que nos dé la gracia de no pretender que lo conocemos, sino crecer en el conocimiento de Dios, como dice la Biblia. Así dice la Biblia, exactamente así. Crecer en el conocimiento de Dios y en el amor de Jesucristo. Conocer la longitud, la anchura y la profundidad de su amor que Él tiene con nosotros. Así seremos luz en este mundo lleno de tinieblas y sal en este mundo insípido que no tiene sabor de vivir, no tiene gracia y no tiene gozo sin Dios. Pues vamos a terminar y oremos para dar gracias. Señor, le pedimos, Padre, que nos enseñe el camino, que nos enseñe más grandemente, Señor, cuán grande es su amor por nosotros, cuán grande es la misericordia que usted derrama todos los días sobre nosotros. Señor, cuán grande fue su amor en la cruz. Señor, cuán grande es su amor porque usted nos permitió tener el Espíritu Santo y vivir por el poder de Dios para vencer nuestras tentaciones, para amar los deleites que solamente la palabra de Dios nos dan. Señor, le pedimos que obre en nuestras mentes y nuestros corazones para entender la importancia del Evangelio, de la palabra de Dios, y eso enseñemos a los demás. No permita que nuestros corazones caminen al revés o tomemos el camino equivocado de pretender que debemos de
primero obedecer y guardar la palabra antes que amar, sino, Señor, conocer que aunque esto se puede aplicar algunas veces, muy importante es crecer en el amor de Cristo para que nuestras obras sean limpias y sin mancha. Señor, derrame esta sabiduría y esta palabra en nuestros corazones, derrame entendimiento en nosotros para poder comprender la profundidad, Señor, de su amor y de su palabra. Le damos gracias por esta noche y por su palabra y le oramos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.